Quiero empezar llamando la atención sobre el título de este evento, particularmente sobre el uso de la palabra violencia en plural. Lo hemos propuesto así porque esta tarde queremos acercarnos a diversas formas de violencia que tienen como base la organización social del género y que no suelen considerarse como tales o que no suelen ser motivo de reflexión en esta fecha. Conceptualizar la violencia hacia la mujer como violencia de género ha sido un paso sumamente importante, fruto del trabajo de académicas y activistas feministas, que han permitido comprender que el asunto de la violencia hacia las mujeres no es un asunto de eventos puntuales o únicamente de hombres con problemas que incurren en comportamientos violentos de carácter individual, ¿no? Claro que a veces puede haber algo de eso, pero esto sería solo una parte fragmentaria del problema. La violencia forma parte intrínseca de un sistema social, ¿no?, que distribuye el poder de manera asimétrica y jerárquica entre las categorías binarias de lo femenino y lo masculino, y donde lo femenino es claramente subordinado. Al explicar lo que es el sistema de género, una teórica feminista muy importante, Gayle Rubin, en un artículo muy célebre llamado Tráfico de Mujeres, dice que una mujer es una mujer, pero que solo se convierte en doméstica, esposa, mercancía, conejito de Playboy, prostituta o dictáfono humano en determinadas relaciones, ¿no? Parafraseando esta clásica frase, se podría afirmar también que una mujer solo se vuelve vulnerable a la violencia doméstica, al acoso, a la violencia sexual, al feminicidio, a la trata y un largo etcétera en el contexto de cierto tipo de relaciones, ¿no?, que no son otra cosa que las relaciones de poder que configuran el sistema de género. Queremos dejar muy clara esta idea de sistema de organización social violento, ¿no? Entonces, esta perspectiva sistémica evidencia que la violencia contra las mujeres, además de manifestarse de manera directa e interpersonal, aquí pongo solamente algunas posibles modalidades de la violencia con algunas cifras, tienen un carácter estructural, simbólico y crónico, ¿no?, referido también, además de este tipo de situaciones, a diferencias salariales, de acceso a poder político, una carga desproporcionada en la economía de los cuidados y el trabajo doméstico, a la situación legal en relación con temas muy importantes como la autonomía y derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y acá quería colocar dos situaciones que son bastante emblemáticas, digamos, de nuestro contexto. El día de anteayer se encarpetó el proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual, ¿no? El Congreso, justamente previo al Día de la No Violencia contra la Mujer, comete este acto violento, ¿no?, teniendo además en cuenta que en el Perú tenemos la tasa más alta de violación sexual en Sudamérica y que la mayoría de las víctimas son mujeres, ¿no? Tenemos también como parte de esta violencia estructural este hecho nefasto de las esterilizaciones forzadas, ¿no?, donde más o menos es el número de mujeres, un número bastante alto de mujeres que sufrieron a causa de esta política de Estado. Y en ambos casos, tanto en el caso de políticas penalizadoras del aborto como en el caso de las esterilizaciones forzadas, tenemos situaciones en que el sistema de género se intersecta con otros sistemas de jerarquización y de discriminación, como son el sistema que organiza la etnicidad y también el de clase social, ¿no?, porque finalmente son las mujeres pobres y las mujeres indígenas las que se llevan la peor parte, siempre en este tipo de situaciones. Bueno, pero esto no voy a entrar en mucho detalle porque en la mesa María Esther y Nancy nos van a hablar de este tipo de temática con mucha más profundidad. Simplemente quería dar un panorama general de este nivel más interpersonal y más estructural de la violencia, ¿no? Entonces, hasta aquí queda claro
que la violencia hacia las mujeres en sus diferentes facetas es como la violencia más flagrante y endémica que sustenta el sistema de género. Ahora, lo que estamos proponiendo es que no se trata del único tipo de violencia, ¿no? La organización del género está fundada en la mayor parte de sociedades sobre la norma hegemónica de la heterosexualidad, ¿no? Y por tanto, está también en el origen de la opresión contra otro tipo de prácticas e identidades sexuales sobre las cuales impone estigma, discriminación y violencia cotidiana, ¿no? Y esto afecta de múltiples maneras a mujeres y hombres de las comunidades de LGB. Aquí hay algunas cifras también en cuanto a la esperanza de vida, por ejemplo, de las mujeres trans, y un testimonio sobre violaciones correctivas a mujeres lesbianas. Aquí no he colocado cifras porque no se cuenta con cifras de estos hechos tan lamentables. Entonces he dejado nada más un testimonio cualitativo, ¿no? Entonces, este tema será tratado en profundidad en la mesa por Juan Carlos Enciso, y aquí solo quiero dejar claro que existe un vínculo entre la violencia que enfrentan las personas de la comunidad LGB y el sistema de género. Tanto la transfobia como la lesbofobia y la homofobia tienen por función intentar desesperadamente restablecer el principio de heteronormatividad del sistema de género cuando éste se ve desafiado. Y por lo tanto también pueden considerarse como formas de violencia de género. Adicionalmente a la violencia directa y estructural que enfrentan las personas de la comunidad LGB, otra forma en que la violencia de género se vincula a la experiencia de estas personas y que está muy poco estudiado o visibilizado, tiene que ver con la reproducción de pautas relacionales heteronormativas como parte de sus dinámicas de pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, pautas, por ejemplo, como la monogamia basada en celos y posesión que desembocan en violencia, ¿no? Entonces tenemos que estas situaciones también se dan en parejas del mismo sexo. La investigadora española Miriam Solá, en un trabajo del 2011, reporta esta situación para el caso de parejas de lesbianas. Es uno de los pocos estudios que encontré al respecto. Y claro, esto probablemente ocurre también al interior de parejas gays. Y entonces esto demuestra que la violencia interpersonal de género no siempre incluye a un perpetrador hombre y a una víctima mujer, sino que puede darse entre personas del mismo sexo. Entonces, por ejemplo, el día de ayer una activista feminista lesbiana publicó un artículo en el que demanda visibilidad para este tipo de fenómeno, ¿no? Entonces encontré al lado de este artículo estas preguntas que ella plantea. Este llamado que ella hace es un llamado que debe ser tomado en serio, pienso, tanto desde las políticas públicas como desde la producción de conocimiento académico, ¿no? Porque se trata de todo un aspecto de la violencia de género del que se conoce muy poco. Para terminar con este panorama de formas de violencia contenidas por el sistema de género, es importante señalar aquella que afecta a los hombres, o más bien explicitar cómo también la masculinidad hegemónica violenta a los sujetos que la detentan, ¿no? Y aquí hay que empezar haciendo una precisión importante. La definición consensuada de violencia de género se refiere a cómo la parte subordinada en las relaciones de poder del sistema de género se encuentran en riesgo de violencia, precisamente por su posición inferiorizada. Sin embargo, el elemento de subordinación en la escala jerárquica, aun cuando es el principal, no es el único elemento que genera violencia en la organización del género, ¿no? Siendo la masculinidad el polo de lo privilegiado, el sistema de género no deja de imponer también violencia sobre los hombres y sobre lo masculino. Esta violencia se basa sobre todo en el carácter inflexible y exigente que define el sostener la masculinidad, la que a diferencia de la feminidad debe ser permanentemente probada a partir de mandatos como por ejemplo la fortaleza física y emocional. Esta demanda de fortaleza a toda prueba genera, por ejemplo, un tabú en torno a la violencia sexual cuando esta es sufrida por hombres.
mantener la masculinidad intacta requiere el borrado de estas experiencias, ¿no? Que los feminizarían y los debilitarían, lo que probablemente reduce las posibilidades de denuncia en estos casos y también de búsqueda de justicia, ¿no? Y genera además una falta de empatía en la sociedad ante estas situaciones. Yo no sé si ustedes fueron al cine a ver la película Magallanes. Cuando yo estuve viendo la película, en un momento hay una escena en que a Christian Meyer lo violan y él sale después de la experiencia de la violación caminando por un lugar, y caminaba de una manera como que le dolía el trasero, ¿no? Y la reacción de las personas en el cine fue reírse, ¿no? Yo no sé si en la sala donde ustedes estuvieron pasó lo mismo. Pero eso para mí fue una prueba muy clara del tabú que existe, la falta de empatía que existe contra toda esta parte más vulnerable de los hombres, ¿no? En la mesa vamos a tener a Paola Ugaz, quien junto con Pedro Salinas ha hecho una importantísima contribución en cuanto a develar una situación de violencia sexual sumamente grave, que está atravesada por relaciones de poder entre hombres y temas de secretismo y tabú en torno a la homosexualidad en una institución religiosa. Entonces tendremos la ocasión de reflexionar al respecto con ella. Bueno, por otro lado, la demanda esta masculina de fortaleza y dominio se vincula además con ser los hombres, en mayores proporciones, quienes son víctimas de muerte violenta, tanto por violencia común como en contextos de guerra, ¿no? He visto argumentos que descartan este tipo de muerte como violencia de género. Así, por ejemplo, el periodista feminista guatemalteco Martín Rodríguez escribe esta frase, que la pueden leer. En los casos que él menciona al inicio, estos asesinatos por peleas, mala cara, bocinazos, demás, y también otras situaciones de violencia masiva como en las guerras, yo creo posible sostener que los hombres también mueren por ser hombres, es decir, por razones de género. Hay una diferencia importantísima, sin duda, con respecto a la situación de las mujeres, ¿no? Ya que son los hombres quienes detentan el poder y también son los que matan, pero son también quienes más mueren. Y esto es por el mandato de dominio, fortaleza y violencia que coloca sobre ellos el sistema de género como pauta de existencia, ¿no? Entonces, no se trata de decir aquí que todos estamos afectados por la violencia y con ello oscurecer el lugar particularmente desfavorable de la mujer en toda esta historia. Lo último que quisiera es relativizar la violencia contra la mujer, diluyéndola en medio de otros tipos de violencia. Sin duda, la violencia contra la mujer y hacia el polo de lo femenino es de lejos la más flagrante y endémica. Pero creo que es importante reflexionar que el lugar del hombre como aliado en esta lucha no pasa solo por un lugar de benefactor desde una masculinidad hegemónica que no se cuestiona, ¿no? Que es muchas veces la estrategia de algunas campañas, como por ejemplo esta de "el valiente no es violento", ¿no? Entonces, claro, aquí estamos apelando a la masculinidad hegemónica, al caballero benefactor que le hace el favor a la mujer de no pegarle, ¿no? Y apelar a argumentos como que el hombre de verdad no lastima a las mujeres o el valiente no es violento no hace más que reforzar el tipo de masculinidad hegemónica que en sí misma engendra el germen de la violencia, ¿no? Se trata de una contradicción de términos, es reforzar el modelo que produce la violencia. Y aunque muy legítimo e importante, la alianza con los hombres tampoco debe pasar solo por un idealismo igualitario progresista, ¿no? Pero básicamente generoso, ¿no? Que acompaña desde la empatía. Esto es importante, pero es importante también visibilizar que el sistema también violenta y reduce las potencialidades humanas de los hombres y que ellos no solo tienen que perder, sino también que ganar si el sistema cambia. Considerando esta mirada más amplia, más que de violencia de género, podríamos hablar del sistema de género en sí mismo como una forma de violencia,
cuya erradicación pasa por un cambio radical en los fundamentos del sistema de género, un cambio del que todos y todas podremos ganar existencias más humanas. Gracias.